Sociedad Bíblica de México presenta En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. No tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros. El mensaje de la reconciliación. Semana de Victoria 2024. La reconciliación. Tanto en México como en el mundo estamos sufriendo las consecuencias de la desobediencia del hombre, tales como violencia, pobreza, hambre, enfermedades y, por si fuera poco, terremotos, guerras y rumores de guerra. Todo esto provoca sufrimiento, angustia, dolor, ansiedad, desesperación, temor e incertidumbre. Por lo que hay millones de personas que tienen el deseo de encontrar un consuelo o una esperanza. Dios, en su gran amor, envió hace 2000 años a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para dar salvación y esperanza y reconciliación con Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, En Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, en esta Semana Santa, Semana de Victoria, Semana de la Reconciliación, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, testimonios y participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos, a compartir nuestra programación del lunes 18 de marzo al domingo 31 a las 10 de la mañana. Recordemos juntos este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia. Te esperamos, pues, para que juntos celebremos Semana de Victoria, Semana de Reconciliación. Que Dios te bendiga. Les damos la bienvenida a Semana de Victoria 2024, la reconciliación. El tema en el que estamos meditando en este tiempo nos permite adentrarnos al corazón de Dios. Podemos tener una transformación completa y perpetua que efectúa en nosotros de tal forma que venimos siendo una nueva creación y nuevas criaturas. Su palabra nos menciona en Romanos 6, 17, 18, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora tenemos un nuevo corazón, una nueva forma de pensar y de vivir. Así que damos inicio a nuestro programa de hoy. Les invitamos a permanecer hasta el final.
Ser una nueva criatura en Cristo nos da un nuevo comienzo, una nueva vida para disfrutar de su amor y su presencia. Damos la bienvenida al presbítero Adolfo Arias, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Escuchemos su mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos permiten llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de nuestro Dios. También saludamos a nuestros hermanos de otros países de habla hispana que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Damos gracias a Dios porque hoy podemos llegar a muchos hogares, a muchas personas en diferentes lugares de este país, México, como también de otros países. Y esa es una gran bendición, poder compartir el mensaje del Evangelio con el mundo prácticamente, ¿verdad? Y especialmente con aquellas personas que hoy sienten que tienen la necesidad de conocer a Dios. También saludamos a nuestros hermanos de Sociedad Bíblica, que ellos siguen haciendo todo el esfuerzo, Sociedad Bíblica de México, haciendo todo el esfuerzo por llegar al corazón de las personas con la palabra de nuestro Dios. Es un trabajo arduo, es un trabajo con mucha responsabilidad, pero entendemos que todo lo que se hace es para la gloria de nuestro Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema intitulado Una nueva criatura en Cristo. Una nueva criatura en Cristo. Y quiero leer la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículo 17, que a la letra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Se había convertido en el terror de los cristianos. La cárcel, los azotes y la muerte eran los instrumentos con los que se trataba de amedrentar a los primeros cristianos para que dejaran de predicar el Evangelio. Era la consigna de alguna manera que se tenía: destruir todo lo que oliera a cristianismo. No importaba el costo que se tuviera que pagar, el esfuerzo que se tenía que hacer o las distancias que se tenían que caminar. Había una consigna, había un propósito bien definido: destruir todo lo que implicara cristianismo, ya que nadie podía detener a aquel hombre llamado Saulo de Tarso, porque él tenía la autorización de las autoridades que de alguna manera también se veían amenazadas ante el poder de la nueva fe de los creyentes en Cristo Jesús. Era imposible hablarle a este hombre del Evangelio o pensar quizás que en algún momento se convirtiera a Cristo. Muchas veces nos ha pasado con personas que conocemos y que viven una vida desordenada, viven una vida de violencia, viven una vida que no quieren nada con Dios. Y entonces muchas veces nosotros pensamos que esas personas es imposible que se conviertan al Evangelio. Es imposible que puedan cambiar su estatus de vida. Bueno, la gente pensaba que Saulo de Tarso era uno de esos hombres, que en ningún momento se le podía predicar del Evangelio porque él tenía la consigna de meter a los cristianos a la cárcel, azotarlos y en muchos de los casos consentir en la muerte de ellos, como fue el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana. Entonces, pensar que un día este hombre se iba a convertir al Evangelio era como soñar, era un sueño imposible, era algo que no estaba dentro de las posibilidades humanas, ¿verdad? Era imposible hablarle a este hombre de Cristo. Pero cuando leemos la Biblia, encontramos allá un relato de una experiencia personal
Encontramos una historia que nos impacta. Encontramos una historia que nos hace reflexionar en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo cuando llega al corazón de las personas. El apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, en el libro de los Hechos nos relata la historia de su conversión. En Hechos, en el capítulo 22, versículos 6 y 7 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me llama la atención lo que el apóstol Pablo dice en este relato. Escuchó una voz del cielo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo de Tarso en ese momento tuvo un encuentro inesperado con Jesús. Tuvo un encuentro el cual él jamás pensó que tendría. En algunas ocasiones nosotros hemos viajado, ustedes han viajado por algún camino, una carretera, han llegado a una ciudad distante de su país o una ciudad dentro de su mismo país, y de repente nos encontramos con personas con las que nunca pensamos que nos íbamos a encontrar. Y es una sorpresa encontrarse con alguien en un lugar tan lejos de donde vivimos, de donde venimos, y eso nos sorprende. Bueno, Saulo de Tarso fue sorprendido porque se encontró con la persona que él menos esperaba que se iba a encontrar. Se encontró con Jesús, y Saulo de Tarso, simplemente ante la sorpresa, simplemente ante lo que estaba ocurriendo, no le quedó otra cosa más que preguntar: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta no se hizo esperar. La respuesta fue contundente, segura: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Imagínese mi amigo, mi hermano, imagínese el impacto de encontrarse con el que consideraba su enemigo. Porque Saulo de Tarso consideraba a Jesús como enemigo del sistema tanto religioso como político de su tiempo. Y encontrarse con él y escuchar que le dice Jesús: yo soy el que tú persigues, yo soy el que tú andas buscando, aquí estoy. No hubo argumento de defensa. El Saulo de Tarso era un hombre con mucha preparación académica. Saulo de Tarso era un hombre versado en el conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Saulo de Tarso no era un ignorante, era un hombre muy letrado, pero no tuvo argumento para defenderse ante aquella respuesta tan contundente: yo soy Jesús a quien tú buscas, a quien tú persigues. No pudo reclamarle ante la condición en la que él se encontraba, allí postrado en el suelo, tirado. No pudo reclamar absolutamente nada. No pudo decir: oye, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué me tienes aquí en el suelo? ¿Qué pasa? Yo soy Saulo de Tarso. Yo soy el implacable hombre que anda destruyendo a todos los cristianos. No pudo argumentar, no se pudo defender. Prácticamente fue una sorpresa inaudita. El cazador había sido cazado. En ese momento, Saulo de Tarso conoció a Jesús. Conoció al que no había querido conocer. Y pregunta, un poco ya recuperado de su sorpresa, un poco ya entendiendo lo que estaba pasando, y sabiendo que ahora se encontraba ante Jesús, aquel a quien él perseguía, y simplemente pregunta: ¿qué haré, Señor? Es una pregunta donde él reconoce su incapacidad, reconoce que hay alguien mayor que él
reconoce que no hay otro Señor más que Jesús y por eso pregunta, ¿qué haré? Un hombre que no estaba acostumbrado a preguntar qué hacer, un hombre que tomaba sus propias decisiones, un hombre que hacía lo que mejor le parecía, lo que mejor le gustaba, hoy le está preguntando a Jesús, Señor, ¿qué hago? Hoy mucha gente en el mundo no quiere conocer a Jesús. No quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestros jóvenes no les interesa saber nada de Jesús. Las personas adultas no quieren conocer nada de Jesús. Hoy estamos inmersos en las cuestiones políticas, en la tecnología, visitando diferentes plataformas en el internet. Hoy nuestro mundo, el mundo de nuestros jóvenes es otro, el mundo de los adultos es otro. A nadie le interesa ya, a la gran mayoría de las personas no les interesa conocer quién es Jesús. Mucho menos saber que es el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz. Cuando usted le habla a una persona que Cristo vino a morir en la cruz, simplemente te dice, sí, eso pasó hace ya más de 2000 años. Esa es una historia que no tiene nada que ver con nuestros tiempos contemporáneos, con la tecnología, con lo que hoy estamos viviendo, con lo que el mundo está haciendo, con el desarrollo que estamos teniendo. Hoy no tiene nada que ver el que Cristo haya muerto hace más de 2000 años. La gente no quiere nada con el Señor. La gente no quiere conocer a Jesús. Saulo de Tarso no quería nada con Jesús. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, un día lo llamó. Un día se presentó y le dijo, aquí estoy, yo soy Jesús, a quien tú no quieres conocer. Hermanos, amigos, Jesús hoy nos está llamando y nos está invitando para que lo conozcamos. En medio de todo esto, hay un testimonio que también nos hace sentir cómo el Señor obra de manera poderosa en la vida de las personas. Y ese testimonio es que la presencia de Cristo va a provocar un cambio radical en la vida de los seres humanos. Años más tarde, ahora ya no Saulo de Tarso, sino el apóstol Pablo, le escribe a los hermanos de Corinto y les dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el enemigo de los cristianos se ha convertido en el predicador del evangelio. Y ahora ya no está pensando destruir a los cristianos, acabar con la predicación del evangelio, sino al contrario, ahora él se convierte en el misionero que está llegando a diferentes ciudades de diferentes maneras y formas, está llegando a las personas con el evangelio, porque él quiere que el evangelio llegue a los seres humanos. Y por eso él dice con toda seguridad, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba del evangelio porque él sabía que ahora que es una nueva criatura, el Señor ha cambiado y ha transformado su vida. Mis amigos y hermanos, el Señor puede cambiar también tu vida, como le cambió la vida de este hombre, Saulo de Tarso, a un gran hombre de Dios, a un gran predicador del evangelio. El odio se convirtió en amor, la venganza en perdón, la altivez en humildad, la avaricia en generosidad. Dios había cambiado a este hombre. La presencia de Cristo en su vida había transformado su corazón, sus pensamientos, sus ideales. Ahora ya eran otros. Y no dudamos, hermanos, que el poder de Dios puede cambiar a las personas cuando conocen a Jesucristo. Puede cambiar al esposo, a la esposa, puede cambiar la vida de los hijos, puede cambiar la vida de las personas. Hoy estamos enfrentando una serie de problemas, especialmente en las familias. Los hogares están siendo destruidos, los hijos no saben qué hacer, están desubicados, los esposos, las esposas, hermanos. La familia está en riesgo, la familia está sufriendo por todo lo que hoy estamos viviendo en este mundo, por todo lo que está pasando en este mundo. Y sabe una cosa, cuando tu familia está en peligro,
Cuando tu familia está casi destruida, hay una esperanza, Jesucristo, que es el Salvador. Hay una esperanza para el esposo, para la esposa, hay una esperanza para los hijos, Jesucristo, que es el Salvador. Ahora, cuando el Señor ha cambiado y transformado la vida de las personas, no buscamos nuestro propio bien, sino buscamos el bien del otro y de los demás. Cambia nuestra actitud, cambia nuestra percepción de vida y queremos ahora, ¿verdad?, que la gente pueda conocer y tener la oportunidad de conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Cuando Cristo nos ha hecho nuevas criaturas por el poder del Evangelio, entonces Pablo dice que la vida vieja queda atrás y ahora todo es nuevo. Queda atrás todo ese concepto de vida equivocado, quedan atrás toda esa práctica que no nos lleva más que a la desgracia, a la ruina, y empezamos a vivir una vida nueva. El Señor hoy nos invita para que podamos conocer esa nueva vida en Cristo Jesús. Cuando nos invitan a conocer algún lugar o a participar en algún evento importante, nos sentimos distinguidos, ¿verdad? Cuando algún funcionario público, algún político, algún intelectual nos invita para que escuchemos la presentación de su tesis o la presentación de algún libro, nos sentimos distinguidos. Pues mis amados hermanos y amigos, hoy el Señor Jesús nos llama para que lo conozcamos. Y es la invitación más importante que nosotros hayamos recibido en nuestra vida. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy estamos trabajados, estamos cansados, tenemos una carga tremenda en nuestras vidas que no nos permite conciliar el sueño, que no nos permite tener paz en nuestro corazón, que no nos permite vivir una vida de felicidad, que no nos permite tener la seguridad del futuro. Pero Jesús nos llama, Jesús nos dice: venid a mí, vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, todos los que están fatigados, todos los que tienen problemas, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. En Jesucristo podemos encontrar el descanso. En Jesucristo podemos encontrar el alivio a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Mis amados amigos y hermanos, que en esta Semana Santa no solamente celebremos el triunfo de Jesús sobre la cruz, sobre el sepulcro y sobre la muerte, sino que celebremos como el apóstol San Pablo cuando dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta Semana Santa estaremos escuchando diferentes conferencias, mensajes, reflexiones, estaremos leyendo diferentes artículos relacionados con la pasión y muerte de Jesús, con su resurrección, con el sepulcro, bueno, todo lo relacionado con este evento glorioso. Pero eso a lo mejor simplemente es un momento de celebración. El Señor quiere que todos los días de nuestra vida celebremos y podamos decir: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Agradecemos a nuestro amigo el presbítero Adolfo Arias por este mensaje que ha sido de mucha edificación para nosotros. Lejos de casa me encontré, sin saber a dónde ir. Nada llenó mi corazón
corazón, nada sació mi interior. Convénceme de mi error, ayúdame a volver a ti. Vuelvo a casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conoces mi pasado, aún así me aceptas y tu hijo soy. Está en su casa.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primera de Pedro 1:3. Ahora presentaremos a Roberto Torres. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Nueva Generación en el Estado de México. Desde las oficinas de la Sociedad Bíblica de México los saludamos y agradecemos al Señor la hermosa oportunidad que nos concede de estar en contacto contigo. Pero también agradecemos al Señor que te haya dado el tiempo para escuchar la palabra del Señor en estos días de la Semana Santa. Son días muy bonitos en donde se recuerda a Jesucristo clavado en la cruz. Quiero comenzar hablándoles del tema de la reconciliación. El tema de la reconciliación necesitamos revisarlo, necesitamos estudiarlo desde la perspectiva de la Biblia. Yo en esta ocasión voy a usar la Biblia de estudio para hombres de la Reina Valera contemporánea. Así que te invito, si tienes una Biblia ahí en tu casa o simplemente seguirme, voy a ir despacio para que puedas tomar nota de lo que la Biblia tiene para nosotros. En el principio, en el Génesis se narra lo siguiente, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Me detengo en este versículo para hacerte notar algo que estoy viendo yo aquí en este versículo 1. Dice el versículo 1, Dios en el principio. Este versículo nos está demostrando que hay un Dios, que hay un principio, y luego dice, creó los cielos y la tierra. Entonces hay un Dios con mayúscula, hay un principio y hay una creación. Para poder comprender el significado verdadero de lo que se celebra en la Semana Santa, que además es un tiempo en que la gente toma sus vacaciones y se va a la playa, se va por aquí, se va a visitar a la familia, es para hacerte reflexionar en lo que la Biblia dice. Yo te recuerdo que el apóstol San Pablo escribió en una de las cartas a Timoteo y dijo, mira, toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir. Yo te invito que aceptes en un momento dado que nuestro diario vivir como cristianos, todo está contenido en lo que es la Biblia, la palabra del Señor. Pero también te invito a considerar lo siguiente. Mira, en tiempos tan difíciles, lo más importante para el creyente en Jesucristo es que acepte que la Biblia es la palabra de Dios contenida para nosotros, los que somos de Cristo. Pero además, la Biblia es útil para ti, para mí, para todo creyente, con el único objeto de enseñarnos, de capacitarnos. La Biblia contiene todo lo que el creyente necesita aprender. Cuando nosotros depositamos nuestra mirada en Jesucristo, necesitamos conocerle y ese es su propósito. Jesucristo en el Evangelio según San Juan dijo lo siguiente, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y que me conozcan a mí como tu Hijo. Esta es la vida eterna. Entonces, si tú aceptas esto, tienes que entender que la verdad de nuestra vida en Cristo está en la Biblia. Por eso es importante que tú tomes a la Biblia cada día, que le dediques un tiempo para aprender, para entender, para capacitarte y puedas enfrentar los tiempos que estamos viviendo ya, tan malos, tan confusos, de tanto engaño, de tanta maldad.
para que podamos verdaderamente, desde la plataforma de Jesucristo, poder enfrentar estos tiempos. Por eso me refiero al principio, para poder introducir lo que es el tema de la Semana Santa. Entonces, hay un Dios, hay una creación, hay un principio. Bien, cuando Dios establece la tierra y yo te recomiendo que tú leas el capítulo 1, sobre todo todos los versículos contenidos de la creación. Dice que cuando estuvo todo preparado en la tierra para recibir al hombre, dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 1, verso 26, dice, entonces dijo Dios, y en el decir está incluida la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Me detengo para tratar contigo el tema. Dijo Dios, hagamos al hombre y pongamos en él nuestra imagen y nuestra semejanza. En ese tiempo, Dios estaba declarando el propósito del ser humano que iba a establecer sobre la tierra. Y luego dijo, para que domine en toda la tierra. Domine en toda la tierra. Mira, la característica que Dios imprimió al ser humano cuando lo establece en la tierra es gobierna. Gobierna. Gobierna sobre los peces, gobierna sobre los animales domésticos, gobierna sobre las aves, gobierna sobre las bestias. Y luego al final dice, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y sabes qué, cuando te vas al capítulo 3 del mismo Génesis, dice la serpiente, un animal que se arrastra sobre la tierra. La serpiente. Y si te vas al Génesis capítulo 12, capítulo 20, también te dice que la serpiente es el mismo diablo llamado Satanás. Entonces, si la palabra de Dios dice que Dios hizo al hombre justamente para reinar, para gobernar, sobre todo, el hombre creado por Dios fue establecido para estar como gobierno arriba de Satanás. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero si el hombre establecido en la tierra lleva las características y la semejanza del mismo Dios, el gobierno del Señor le estaba siendo concedido. Esto se pierde. ¿Cuándo se pierde? Cuando el hombre decide verdaderamente darle la espalda a su Creador para comenzar a manejar la vida por él mismo sin su Creador, sin Dios. Entonces, a partir de que Adán y Eva toman esa decisión, automáticamente Dios se sale del esquema del hombre y comenzamos a diseñar como hombres un plan de vida que rija al hombre sin Dios. Esto es importante entenderlo, porque yo quiero dejar en tu corazón que todo lo que estamos viviendo en la actualidad, en todo el mundo, no es más que el fracaso de un plan de vida diseñado por el hombre sin Dios. La intención de Dios no fue esa. Por eso era importante que nosotros nos metiéramos a la palabra buscando desde la raíz a qué vino Jesucristo. El apóstol Pablo deja algo muy claro. El apóstol Pablo dice que Jesucristo dio su vida por todos. No es selectivo el Señor, se abrió a toda la humanidad. El apóstol Juan, en una de sus cartas, ahí en el capítulo 3, en la primera, dice, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando tú y yo nacimos en esta tierra, si papá y mamá no estaban exactamente en Jesucristo, nosotros fuimos criados,
fuimos formados por papá y mamá desde la perspectiva del mundo, quizá aprendiendo de una religión a la cual ellos pertenecían. Hicieron todo lo posible, pero fundamentalmente fuimos formados por un sistema educativo en donde Dios no cabe. El sistema educativo busca justo y precisamente el desarrollo del hombre sin Dios. Cuando pasas a la secundaria y pasas a la preparatoria, ya los maestros se van perfilando para mostrarte que el hombre puede sin Dios. Y muchos de ellos sacan sus teorías para desmentir lo que la Biblia dice sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, y ahí empieza tu mala formación. Recuerda, si nosotros fuimos formados por el mundo, sentimos en el corazón vivir de acuerdo a los principios establecidos para el mundo por el hombre sin Dios. Si el apóstol Juan por el Espíritu Santo dice, es que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, esto está en 1 de Juan capítulo 3, verso 8. Si dice que vino a deshacer las obras del diablo, la pregunta es, entonces, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de ir a la cruz? Hermanos, amigos que nos escuchan, la muerte en la cruz es la peor muerte que un ser humano puede sufrir en la tierra. Es un sufrimiento total. Mira, te clavan de las manos, te clavan de los pies. Solamente puedes apoyar un poquito, una pequeña plataforma, un escalón clavado en la cruz, y te dejan morir porque te mueres de asfixia. Y la asfixia va acarreando una serie de calambres en el cuerpo humano que son sumamente dolorosos. Los historiadores dicen que muchos crucificados duraban entre 2 y 3 días para morir. Era una muerte sumamente dolorosa, era una muerte muy lenta, originada por la asfixia, porque clavado los pies, poco a poco tu resistencia va cediendo por la debilidad y cada vez respiras menos aire. ¿Será que el Hijo de Dios merecía morir en una muerte tan tremenda? Quiero dejar algo en tu corazón. Si la estructura del mundo, cuando Adán y Eva deciden darle la espalda a Dios, es hechura del hombre, entonces tenemos que reconocer algo. ¿Quién convenció al hombre de darle la espalda a Dios? La Biblia en su capítulo 3 es muy clara y dice, la serpiente se acercó, tentó a Eva y le dijo, ¿sabes qué? Dale la espalda a Dios. Tú puedes vivir sin Dios. En la actualidad, los que conocimos la Biblia ya con algunos años de edad, nos damos cuenta fundamentalmente que tenemos una estructura formada por el hombre, cuando realmente el hombre fue criado con una estructura hecha por Dios para vivir en el nivel establecido por Dios, ser señores en la tierra solo como administradores del planeta. Sin embargo, se perdió todo cuando el hombre decide darle la espalda a Dios. Si el apóstol Pablo dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo, el precio de meterse en un planeta gobernado por el diablo, por el hombre sin Dios, con el diablo a la cabeza, entonces Jesucristo estorbó en este mundo. Jesucristo sabía, Dios que lo envió sabía que su Hijo era el Cordero de Dios que iba a morir por el pecado del hombre. Quiero decirte que la palabra pecado en su primera acepción significa separación de Dios. Si Adán y Eva se separan de Dios desde el paraíso, automáticamente todas sus generaciones nacimos separados de Dios. Jesucristo trajo el evangelio del reino de los cielos, y te lo repito, el evangelio del reino de los cielos,
La palabra evangelio significa buenas noticias de los cielos, de lo alto, del Altísimo. Los judíos a Dios le llaman el Altísimo, el soberano. Fue un mensaje de esperanza que Dios envió por medio de Jesucristo, justo al ser humano que anhela un cambio de vida. Porque lo que somos, el resultado del mundo, el mundo no te ofrece más allá que una vida de trabajo, una vida de separación, una vida en donde el hombre es encumbrado, creyéndose que es la suprema autoridad aquí en la tierra sin Dios. Y esto es lo triste, que Dios envió a su Hijo para decir, comunícales, que yo quiero reconciliarlos conmigo. Todo aquel que cree en ti, todo aquel que se someta a tu gobierno como enviado mío, yo me voy a reconciliar con él. Yo voy a poner mi espíritu en él y entonces volveremos a cumplir con el propósito original de Dios con el hombre, una preciosa relación. Jesucristo dio su vida por ti, por mí. Jesucristo pagó con el precio de la muerte justamente las consecuencias de haberse metido en un planeta gobernado por Satanás, tentado por Satanás, y él lo resistió. Mira, el apóstol Pablo también dice, primer Adán, carne, segundo Adán, espíritu que da vida. Necesitas entender, entonces el contenido de la Biblia es para enseñarme. Ese es mi propósito, que tú te agarres de la Biblia de tal manera que entiendas que el ruido que el mundo produce en tu vida es un ruido que en algún momento se va a apagar cuando tú vayas a la tumba, cuando una enfermedad, cuando la ancianidad cobre su tiempo y diga hasta aquí la vida. Es importante que en tiempos actuales nosotros digamos sobre qué plataforma voy a enfrentar los tiempos. Sobre la plataforma del hombre sin esperanza. Sobre una plataforma en donde el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza y que decidió luego darle la espalda a Dios. Sobre una plataforma de engaño. Fíjense que allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8, Dios habla del engaño del diablo, de la mentira del diablo, con un único propósito, convencer al hombre que puede vivir su vida sin Dios. Entonces, si tú tomas esto como un principio, tienes que aceptar que somos exactamente el resultado de las decisiones que hemos tomado sin Dios. Tú podrías decir, bueno, pero yo pertenezco a una religión. Mira, una religión te dice lo que tú debes hacer para agradar a Dios. Jesucristo no vino a establecer religiones. La religión ataca tu parte emocional. Ya me siento bien, cumplí con ir al servicio. No, dice, yo traje el evangelio del reino de los cielos. Y en el evangelio del reino de los cielos solamente hay una autoridad y se llama Jesucristo. La invitación que Jesucristo te hace cuando tú comienzas a hacer la palabra es, ¿sabes qué? Si estás cansado de vivir una vida sin mí, acércate a mí, clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Este es el motivo de la celebración de la Semana Santa. Recuérdalo. El Hijo de Dios clavado en una cruz, pagando justamente el precio de haberte traído un mensaje de esperanza de parte del Altísimo. Por eso, cuando hablamos de la reconciliación, entonces entendemos que Jesucristo fue el instrumento para reconciliar al hombre con Dios y ser uno con Él. Ahí está la vida eterna. Yo agradezco el tiempo que nos concedes. Te recuerdo que estamos usando la Biblia para estudio para hombres. Dice Reina Valera Contemporánea. Que Dios te bendiga
y ruego al Espíritu Santo que ponga en ti esta verdad para que la recuerdes cada día de tu vida. Si estás cansado de vivir una vida sin Dios, acércate a Jesucristo. Hasta la próxima. Agradecemos a nuestro amigo el pastor Roberto Torres por este mensaje. Vivamos cada día enfocados en la obra de Dios en nuestros corazones, porque Él ha hecho nuevas todas las cosas. Les invitamos a que puedan visitarnos en nuestras sucursales y tienda en línea www.sbm.mx y seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos el día de mañana en nuestro canal de YouTube a las 10 de la mañana. Dios les bendiga. Hasta pronto.